tenemos algo nuevo que aprender. No nos confiemos, no pequemos de soberbios. Recuerden que el examen de admisión es un examen de competencia, por ende, todos los días tenemos que sacar una ventaja a aquellos a los chicos que van a nuestra carrera, ¿no? Así que, por mi lado, chicos, ya sabes, cualquier pregunta, cualquier duda que tengas, yo con mucho gusto siempre estaré ahí para poderte apoyar, ¿eh? Ujú. Bien, mándale mis saludos al profesor Miguel Rosas, por ahí lo escuché en su clase. Buen amigo mío. Bien, chicos, ahí está. Ujú. Ahí está. Bien, chicos, ahí está. Logra mi pantalla, ¿verdad? Muy bien, muchachos, lo máximo. Bien, estamos cerca de terminar el ciclo. ¿Cuántos nos quedan? ¿2 semanas? 2 semanitas, creo, ¿no? 2 semanitas, chicos, ¿eh? Es, bien. Ahora, hoy día nos toca hablar ya del siglo XX y tenemos que recordar algunas cositas. Chicos, ¿cómo nos fue en la guerra con Chile? Mal, muy bien. ¿Y por qué nos fue mal? ¿Por qué nos fue mal? ¿Por qué, chicos? Claro, pues no estábamos preparados para la guerra, porque nos costó demasiado, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues, no hubo una idea de nación, ¿no? Cada, cada soldado seguía, o cada grupo seguía, pues, a su caudillo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que nos llevó a perder la guerra, ¿no? ¿Y qué pasó después de que perdimos la guerra, chicos? ¿Qué pasó después de la guerra, chicos? La Reconstrucción Nacional, muy bien, ya, pero estábamos mal, ¿verdad? Estábamos mal, obviamente, ¿no? Estábamos mal, la situación, Perú estaba quebrado, el Perú estaba quebrado económicamente, la situación no fue la mejor, ¿verdad? Y por ende, muchachos, pues, en realidad nos va a costar bastante, bastante, bastante salir de la crisis, ¿no? Nos va a costar muchísimo salir de la crisis, ¿bien? Ahora, es por esa razón que es el famoso Reconstrucción Nacional, ¿verdad? ¿Quiénes nos gobernaron? Los militares, muy bien. Y eso generó malestar, ¿verdad? Generó malestar porque este, los militares habíamos fracasado, ¿verdad? Los militares habían fracasado, ¿no, chicos? Obviamente que los militares habían generado pues una derrota en la guerra, pues, ¿no? La situación no fue la mejor, no fue la mejor, así que en la guerra pues nos costó, ¿no? Entonces los militares fracasados fueron los que terminaron ingresando al poder y sin lugar a dudas pues terminamos teniendo una ruptura, un malestar, ¿no? Mucha gente terminó enojándose, ¿no? ¿Alguien recuerda quién fue la mayor figura de la guerra? ¿Alguien recuerda quién fue la mejor figura de la guerra?
Cáceres, muy bien. ¿Y qué pasó con Cáceres durante... lo que pasa es que Cáceres sobrevive, pues, ¿no? Grau sí fallece, ¿no? Cáceres sobrevive. Entonces, ¿qué pasó con Cáceres? Cáceres entró a gobernar, ¿verdad? Y Cáceres tomó algunas acciones que generó mucha polémica, ¿no? Sobre todo, ¿cuál? ¿Alguien recuerda, chicos, cuál fue la acción de Cáceres que terminó, pues, generando mucho malestar? Un contrato, claro, el famoso contrato Grace, ¿no? ¿Y por qué fue tan polémico el contrato Grace? ¿Por qué fue tan polémico? Porque hubo dependencia, muy bien, a Inglaterra, muy bien, porque obviamente hubo ese... Le entregamos lo único bueno que teníamos, ¿no? ¿Qué fue lo bueno que teníamos? ¿Qué era lo último bueno que teníamos? ¿Alguien recuerda, chicos? Lo último bueno que teníamos y que obviamente nos habíamos dado mucho para poderlo entregar. Los ferrocarriles, pues muchachos. Los ferrocarriles fue lo que nosotros habíamos, habíamos dado casi el 20% de todo el ingreso del guano y que pues nos había costado bastante en la construcción y ahora pues terminábamos cediéndolo, ¿no? Bien, chicos. Y con todo esto, pues, ¿alguien recuerda qué le pasó a Cáceres en su segundo gobierno? ¿Alguien recuerda, chicos, qué le pasó a Cáceres en su segundo gobierno? Cáceres entró de una manera, claro, entró de una manera media extraña, ¿no? Porque muere Remigio Vélez Bermúdez y al morir Remigio Vélez Bermúdez, la situación se va a poner un poco tensa porque entra a gobernar el segundo vicepresidente y no el primero. El segundo vicepresidente era el partido de Cáceres. Cáceres entra al gobierno, pero obviamente entra de una manera muy incómoda, ¿no? Con mucho con mucho reacio, ¿no? A la gente a la gente que está, pues, incómoda por él, ¿no? Y pues, muchachos, esto trae consigo de que se forma la coalición nacional. ¿Qué partidos formaron parte de la coalición? El Partido Demócrata y el Partido Civil, muy bien, claro. Claro, el Partido Demócrata y el Partido Civil, ¿verdad? ¿Y qué tenían estos partidos, chicos? ¿Quién es el líder del Partido Demócrata y quiénes eran los líderes del Partido Civil? Piero era el Partido Demócrata, muy bien, y el Partido Civil, ¿quiénes conformaban parte?
Claro, era la gente de Pardo, claro. Ahora, el Partido Civil y el Partido Demócrata, chicos, habían sido enemigos, ¿verdad? ¿Quién había sido acusado de la muerte de Pardo, de Manuel Pardo? Piero, claro, ¿verdad? Se llevaban mal, pero ahora se van a unir, ¿no? Bien, chicos, ¿y por qué se unen? Porque obviamente porque obviamente Cáceres era el enemigo, ¿no? Cáceres era el que terminaba generando pues mayor malestar. Es que Cáceres tenía algo, chicos, tenía el apoyo de la gente, pues, ¿no? A Cáceres lo quería mucho la gente de la sierra. ¿Cómo le decían a Cáceres durante la guerra? No, el brujo le decían, el brujo le decían, claro, el brujo le decían los chilenos, pero la gente en los Andes, ¿cómo le decía él? El Taita, claro. ¿Qué significa el taita? El padre, ¿no? El papá, ¿no? Algo así, ¿no? Bien, muchachos. Ahí está. Y bueno, con todo esto, ahora sí entramos netamente al gobierno que nos toca hablar el día de hoy, ¿no? Bueno, el periodo, ¿no? El segundo gobierno en de Piérola, chicos. Piérola para ti no es alguien nuevo en política, ¿verdad? Piérola ya había gobernado anteriormente. Ahora yo te pregunto, ¿qué tal nos fue en el primer gobierno de Piérola? Fatal, ¿verdad? ¿Y por qué no fue fatal? Claro, porque él llegó golpe de estado en plena guerra, ¿no? Cuando Luis Lapuerta asumió el poder, ¿no? Luis Lapuerta asume el poder, ¿no? Cuando Prado se va a comprar los barcos, ¿no? Y pues al final y al cabo el gobierno de Piero es muy mediocre porque en el sur lo abandona, ¿no? Lima también no se protege, se va de Lima, deja Lima y se va a Ayacucho, ¿no? La situación fue de verdad muy, muy tensa, ¿no? Y bueno, pues chicos, al final y al cabo, Pierola tuvo una muy mala, una muy mala imagen, ¿no? Bien, muy mala imagen. Ahora, en su segundo gobierno, Pierola va a hacer las cosas mejor. La verdad es que yo diría que vamos a cerrar el siglo XIX con un buen gobierno, ¿no? Con un gobierno muy estable, con un gobierno que reivindica todo lo malo que hizo Pierola. ¿A partir de qué? A partir del boom del caucho. Miren los años, chicos. ¿Qué se vive en el mundo en esos años? ¿Qué se vive en el mundo en esos años? En la paz armada, muy bien. ¿Y qué es la paz armada, chicos? ¿Qué es la paz armada, chicos? Claro, es la carrera armamentista, pues claro. O sea, es un periodo supuestamente de tranquilidad, pero donde las potencias están armando para poder enfrentarse, ¿no? Para poder pelear. Ahora, esto, chicos, no sé si beneficia a Perú, porque obviamente una guerra creo que nadie la desea, pero el Perú empieza a exportar materia prima, ¿no? Sobre todo el caucho, ¿no? Que servía para las llantas. Y las llantas tenían lugar para los tanques, ¿no? Que es una de las nuevas adquisiciones que se van a tener en la Primera Guerra, ¿no? ¿Bien?
Ahora, con ese dinero que ingresa, Perú va a comenzar a tomar algunas medidas importantes, ¿no? Primero se adopta la libra peruana de oro, los billetes, ¿no? El billete fiscal había fracasado, ¿no? Se había devaluado, así que se adopta la libra peruana de oro, una moneda que va a ser relativamente estable, ¿bien? Bien. También se crea la compañía recaudadora de impuestos, ¿bien? Una compañía que es como un precedente, no es la SUNAT, ¿no? Pero es como un precedente a ello, ¿no? El estanco de la sal, ¿no? El estanco de la sal, la cual tiene como finalidad, si bien es cierto, es un pago adicional que tiene que hacer sobre todo la gente campesina, ¿no? Pero es un pago en el cual Leguía, te iba a decir, perdón, Piérola lo que buscaba era pagar pagar la deuda con Chile, y una vez que se pagaba la deuda con Chile, convocar al plebiscito y de esta forma cerrar pues el conflicto por Tacna y Arica, ¿no? ¿No? Entonces eso es lo que va a pasar, ¿no? Además también se va a llegar la misión Clemen. La misión Clemen es una misión francesa que busca pues aplicar una reforma militar. O sea, hay algo claro en el gobierno de Pirola, entender de que la guerra la perdimos con una especie de descontrol, ¿no? Con una especie de que cada soldado peleó por su lado, ¿no? Entonces, y cada región peleó que cada caudillo tuvo su gente y todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí lo que se buscaba era pues reorganizar el ejército, ¿no? Entonces acá se va a crear la Escuela Militar de Chorrillos, escuela militar que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy existe, y también el servicio militar obligatorio. ¿Qué es el servicio militar obligatorio? ¿Qué es el servicio militar obligatorio, chicos? ¿Tiene idea? Claro, pues que todos los jóvenes chicos vayan al ejército. ¿A favor o en contra? ¿Qué opinas tú? A ver, ¿no? Te leo. A favor, en contra. Acá vamos a pelearnos, ¿ah? El servicio militar obligatorio, por ejemplo, antes de que fuese finiquitado, ¿no? Porque fue eliminado, el servicio militar era obligatorio solamente para aquellos que no tenían estudios universitarios, ¿no? Claro, a ti no te baja el TOEFL porque tú ya eres sanmarquino, pues, ¿no? Te falta solamente ingresar, pero lo vas a hacer en el próximo examen, ¿no? Bien, entonces el servicio militar era eso, ¿no? El servicio militar era todos los jóvenes ingresan, pues, ¿no? Al ejército, ¿no? Una formación que, si no me equivoco, creo que eran 2 años. Ahora, Piero la creía, o era un defensor de que eso traería, ¿no? La cohesión como Estado, ¿no? La cohesión como país, ¿no? O sea, vamos a ser un país, ¿no? A partir de que la gente entre al ejército, siente el patriotismo y de esta manera todo esté bien, ¿no? Ahora, es diferente, por ejemplo, a la postura del Partido Civil, ¿no? Porque el Partido Civil no quería, pues, militares. El Partido Civil, ¿cómo creía que iba a formar la identidad? ¿Cómo creía el Partido Civil que iba a formar la identidad? Con educación, pues, chicos, claro. Con educación, ¿no? Esa es la distinta postura que tenía cada uno de ellos, ¿no? Ujú. Bien. Pero bueno, muchachos, ahí aparece, ¿no? Ujú. Y además también recordemos de que el Partido Civil había apoyado al partido de Piero, la verdad, al Partido Demócrata. Entonces, ante esa postura, muchachos, era necesario que
que se tome ciertas medidas a favor del partido civil, ¿no? Porque el acuerdo era eso, ¿no? Era ese el acuerdo, ¿no? Te vamos a ayudar, ¿no? Te vamos a ayudar, ¿no? Pero a darle el golpe a Cáceres, pero también nos tienes que dar luego, pues, el poder, ¿no? Vamos a turnarnos, ¿no? Entonces, la forma, muchachos, era cómo asegurar, la pregunta era cómo aseguro que el partido civil gane. ¿Cómo puedo asegurar que el partido civil gane? Voto unitario, sí, podría ser uno, voto unitario, muy bien. ¿Acompañado de qué? El partido civil está formado por quiénes, chicos. ¿Quiénes formaban parte del partido civil? Aristócratas, gente con riqueza, gente con dinero, gente con educación. Entonces, era gente alfabeta, gente que sabía leer y escribir. Por eso es de que en la reforma electoral del gobierno de Piérola se aprueba, se aprueba, muchachos, que el partido civil, perdón, se aprueba de que el voto solamente es para alfabetos. O sea, profe, ¿qué significa eso? Que solamente van a votar los que saben leer y escribir. Y en ese sentido, de toda la población que vive en el Perú, solamente un grupo reducido va a elegir. Y ese grupo reducido es principalmente, pues, el partido civil, ¿no? Bien, bien, chicos. De esta manera, entonces, el gobierno de Piérola que durante el gobierno de Piérola vamos a poder salir de esta crisis que nos dejó la guerra, ¿no? La guerra contra Chile, ¿no? O sea, nos ayudó, nos hizo salir, pues, ¿no? De esta problemática el gobierno de Piérola, ¿no? Bien, chicos, ¿todo bien hasta acá? Ujú. Bien, chicos, excelente. Y bueno, Piérola, muchachos, va a convocar a elecciones, ¿bien? Piérola va a convocar a elecciones y bueno, va a llegar va a comenzar, chicos, la República Aristocrática, ¿bien? ¿Qué es la República Aristocrática, muchachos? ¿Qué es la República Aristocrática, muchachos? Claro, muy bien. Es un periodo donde nos va a gobernar la oligarquía, ¿no? La, el grupo, muchachos, de mayor recurso en el Perú, ¿no? Ahora, algo que hizo posible Piérola es la renova, no reconstruir, sino mejor dicho, volver a, volver a retomar, ¿no? A recomponer, mejor dicho, ¿no? La, la, las haciendas, ¿no? Es algo que, por ejemplo, logró Piérola, ¿no? El retomar las haciendas, ¿no? Recuerden que durante la expedición Lynch las haciendas habían sido destruidas, ¿no? Entonces, el gobierno de Piérola hizo que de nuevo, ¿no? El tema agrícola volviese pues a tomar presencia, ¿no? Entonces ahí las tierras van a ser administradas por un grupo de familias, ¿no? Muy, muy pequeño, ¿no? Estas 40 familias, ¿no? Los famosos varones del azúcar, ¿no? Que es que es la gran agroexportación, ¿no? ¿No? Ellos son, en este caso, las grandes familias, ¿no? Las 40 familias, ¿no? Familias como, por ejemplo, los Gildemeister, los Larco, ¿no? Los Aspíaga, ¿no? Grandes familias, ¿no? Grandes familias, chicos, que tenían, pues, que tenían, chicos, un gran,
un gran capital, ¿no? Y que bueno, van a vivir de la agroexportación. Bien. Acá todavía durante este periodo hay una dependencia del capital británico. Es la última etapa de dependencia del capital británico, muchachos, porque después de eso Estados Unidos se consolida como potencia. Se van a formar enclaves en el rubro minero y petrolero. ¿Alguien sabe qué es un enclave? ¿Alguien sabe qué es un enclave? Chicos, ¿alguien sabe qué es un enclave? Ah, muy bien, excelente, Leonel, excelente, claro. Es una área dentro del país, dentro del Perú, explotada por un capital extranjero, ¿no? Bien, en este caso, por ejemplo, el tema del petróleo era un caso, ¿no? El tema del petróleo, ¿no? En el tema del petróleo, ¿no? El Perú no explotaba la Brea y Pariñas, ¿no? Y quien explotaba la Brea y Pariñas era el capital inglés. Debe ser un enclave, ¿no? Bien, bien, chicos, ahí está. Ujú. Y también se va a tener la agroexportación. Ahora, miren los años. Miren los años, chicos. La agroexportación. ¿Qué años? ¿Qué se ve ahí, chicos? ¿Qué se vive durante esos años? La Primera Guerra Mundial, muy bien. Y la Primera Guerra Mundial, chicos, ¿qué va a pasar? ¿Qué necesitan las potencias? ¿Pero qué necesitan las potencias, chicos? No, las potencias lo que necesitan previo a la Primera Guerra Mundial es materia prima, pues, muchachos. Por ejemplo, una guerra no solamente ya ir y matarse, ¿no? ¿Qué necesita la guerra? ¿Qué necesita pelear la guerra? Aparte de soldados, pues obviamente, ¿no? Comida, algodón para los uniformes, armas, ¿verdad? El cobre, ¿no? Médico, ya, pero médico no vas a exportar, pues obviamente, ¿no? O sea, no creo que tú que ya voy a ir uy, me gané una beca, ¿dónde? No, a, a Verdún, ¿no? Ahí en las trincheras, voy a ser médico en las trincheras, ¿no? Eso es malo, pues, ¿no? No creo que te pase eso, pues, ¿no? No creo que quieras ganarte una beca ahí, ¿no? Bien, chicos, entonces, muchachos, ese es el auge, ¿no? ¿Qué cosa vamos a exportar fuerte? Azúcar y algodón principalmente. Esas son las dos grandes fuerzas agroexportadoras, azúcar y algodón. Súmale también el petróleo de la IPC, el cobre, ¿no? Súmale de la Cerro de Pasco Mining Company, súmale la lana también, ¿no? Y el caucho. Pero principalmente azúcar y algodón, ¿bien? Es lo que vamos a explotar. Bien, ahí está. Ahora, en el aspecto político, la concentración del poder va a ser con la oligarquía. Es una etapa, son 20 años de predominio por parte del Partido Civil, pero no al 100%. El Partido Civil no va a gobernar al 100% porque van a haber intervalos intervalos, muchachos, donde va a estar otro partido. ¿Y cuáles son estos dos intervalos? Dos presidentes principalmente. El primero es Billinghurst. ¿Han escuchado sobre Billinghurst? Sí, claro. Billinghurst, muchachos, no era del Partido Civil. Billinghurst era del Partido Demócrata. Y el otro, chicos, y el otro era pues y el otro partido, ¿no? Era el partido, bueno, y el otro es militar, el otro es Odrían, perdón, Odrían, este, Oscar R. Benavides, ¿no? Oscar R. Benavides, que es militar también, ¿no? Entonces, esos son los dos intervalos. Así que si te preguntas, San Marcos, si el Partido Civil tuvo
tuvo completo predominio durante la República Aristocrática es falso, porque hay intervalos donde el Partido Civil no gobierna. ¿Bien? Ahora, los civiles, normalmente los hacendados, estaban en la costa, pero necesitaban también tener el control de la sierra. ¿Y en la sierra quién está? El gamonal, chicos, el famoso gamonal. ¿Quién es el gamonal? El gamonal es el hacendado de la sierra. ¿Bien, chicos? Es el hacendado de la sierra. ¿Y quién es el hacendado? Y el hacendado de la sierra, chicos, es un gran terrateniente, ¿no? El gamonalismo, muchachos, va a ser una medida, ¿no? Un sistema en el cual el campesino, ¿no? La gente de la sierra, en esa época todavía era llamado indígena, va a tener que trabajar para él, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ujú. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de explotación? Aparece primero el enganche. ¿Qué es el enganche? Endeudamiento, claro, muy bien. Endeudamiento, ¿no? Ujú. O sea, es darle un dinero como una especie de adelanto de sueldo, ¿no? Para que vaya, se gaste el dinero, ¿no? Y se endeude, claro. Ahora, recuerden de que en las haciendas, ¿no? En las haciendas, por ejemplo, imagínate que soy un hacendado, yo te llevaba a trabajar a mis haciendas, o sea, no trabajabas en la ciudad, trabajabas en el campo, alejado de la ciudad. Y, profe, ¿cómo compraba mis productos? Yo tenía una bodega, pues, ¿no? Y en esa bodega tú comprabas, ¿no? Y obviamente me comprabas a mí, ¿no? Y generabas un endeudamiento, ¿no? Bien, chicos. Así que de esta manera, pues, el enganche era algo, el enganche era algo que fue un sistema de explotación muy muy clara, ¿no? El yanaconaje, que era servidumbre, ¿no? Era la forma de servidumbre. ¿Eh? Las habilitaciones, que era el enganche, pero en la selva. Y el peor de todos, a mi parecer, y eso te lo digo como desde mi punto de vista, que son las correrías, ¿no? Las correrías, chicos, esta es la imagen de las correrías. Era pues prácticamente el encarcelamiento, ¿no? O la tortura de las comunidades amazónicas para que trabajen el caucho, ¿no? Porque claro, el caucho lo trabajan no en una zona urbanizada, ¿no? El caucho lo van a trabajar en una zona mm, muy alejada de la ciudad, ¿no? Entonces, no había quienes querían trabajar ahí, las condiciones eran malas para poder trabajar el caucho. Así que lo que hicieron fue agarrar, apresar a estas personas y llevarlos pues como si fuesen esclavos a que trabajen el caucho, ¿no? Ujú. Bien, chicos, ahí está. Bien, chicos, ¿todo claro hasta acá? Muy bien, chicos. Ujú. Bien, continuamos entonces. Ujú. En el aspecto social, chicos, van a haber pues movimientos sociales, ¿no? Campesinos sobre todo. Va a haber un tema de evitar pues de evitar, muchachos, los impuestos, que era algo que ocurría, ¿no? En realidad, pues la salida más sencilla a un problema económico eran los impuestos, pues, ¿no? Y siempre ha sido así, ¿no? Aumento el impuesto, de esta manera, pues, controlo a la gente, ¿no? ¿No? Y tengo recursos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es de que hay movimientos sociales que quieren evitar esto, ¿no? Quieren aumentar, quieren evitar la presión fiscal, ¿no? Además, también se van a levantar contra algunos excesos que van a verse, ¿no? Pero en el aspecto social, chicos, se va a organizar de mejor manera el movimiento obrero. Bien. Ahora, el movimiento obrero va a estar en la búsqueda de una conquista social.
¿Qué cosa es lo que busca el obrero? El aumento salarial no tanto, ¿ah? Claro, lo que va a pedir sobre todo, chicos, las 8 horas laborales, ¿no? Eso es lo que va a pedir. Las 8 horas laborales, ¿no? ¿Y qué son las 8 horas laborales? ¿Qué son las 8 horas laborales, chicos? Las 8 horas laborales es una ley que asegura que el Estado solamente que el trabajador, el obrero solamente trabaje 8 horas, 8 horas en su tiempo, ¿no? En su jornada laboral. Y no pueda en este caso, y no pueda trabajar más. Es más, puede trabajar más, obviamente, pero si trabaja más, significa que le van a pagar horas extras, ¿no? Es una consigna que el obrero va a organizarse, ¿no? Y que mucha gente atribuye este logro a la izquierda. Ahora, acá hay un problema, chicos, que la izquierda acá no existe todavía. La izquierda como tal, el Partido Socialista, es de Mariátegui, que es todavía en la siguiente década. ¿Saben quién es una figura que aparece bastante en la lucha por las 8 horas laborales? González Prada es un defensor del anarquismo, ¿no? Del malestar que hay ¿no? en la sociedad, ¿no? Él culpa que el Estado pues ha fracasado, ¿no? Pero ¿saben quién, muchachos? ¿Saben quién es uno de los que moviliza a la gente para las 8 horas laborales? No, Billinghurst no. Billinghurst le da 8 horas laborales como presidente, pero el que moviliza a la gente, el que moviliza, chicos, a la gente es Víctor Raúl Aya de la Torre, líder más adelante mítico del partido aprista, pues. Ujú. Claro, Víctor Raúl. Bien, chicos, ahí estamos, ¿eh? Bien, muchachos. Ahora, los gobiernos, ¿no? Se convoca a elecciones, gana pues Eduardo López de Romaña, ¿no? Eduardo López de Romaña inicia este periodo, muchachos, de la República Aristocrática, ¿bien? Dentro de su gobierno está, por ejemplo, el Código de Aguas, el Código Minería, una serie de leyes que favorecen, pues, obviamente, a los grandes hacendados, ¿no? A los grandes empresarios. Y durante el gobierno de López Romaña también llega la Cerro de Pasco Mining Company, ¿no? Una empresa inglesa que va a venir a invertir en el tema de Cerro de Pasco. Ujú. Donde ahí, pues, muchachos, va a estar la presencia de la explotación del cobre, ¿no? Además, también se va a firmar un tratado, el Tratado Osma-Villazón. ¿Han escuchado sobre el Tratado Osma-Villazón? ¿Han escuchado, chicos, sobre el Tratado Osma-Villazón?
¿sí? Es un tratado en el cual se dialoga con Bolivia, ¿no? Para un poco ya definir, ¿no? El tema de la frontera con Bolivia, ¿no? Claro, es que el tratado, o sea, con Bolivia tenemos que finiquitar dos momentos, ¿no? El primer momento que es el momento del territorio, ¿no? ¿No? Porque obviamente tenemos que ver la frontera territorial. Y por otro lado tenemos, pues, muchachos, que ver también el tema del lago, ¿no? Que es el lago también va a ser importante, ¿no? Entonces, con Bolivia se va a empezar a ver, ¿no? A negociar el tema el tema del acuerdo, ¿no? Que se va a firmar más adelante. Bolivia recuerda que ya había perdido mar, pues, ¿no? Ya había perdido la salida al mar, Bolivia ya no era un país costero, costeño al menos, ¿no? Ujú, bien. Bien, chicos, luego de eso entra a gobernar, después de López Romaña, entra a gobernar, chicos, Manuel Candamo. Manuel Candamo entra a gobernar, pero Candamo gobierna muy poquito, un par de meses nada más. Y gobierna Manuel Candamo, chicos, un poquito por una sencilla razón, fue a fallecer. Dentro de su gobierno está, pues, la ley de ferrocarriles, ¿no? Y el tranvía Lima-Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Bien, bien, ahí está, ¿no? Bien, ahora. Luego, muchachos, va a entrar a gobernar José Pardo y Barrera. ¿Hijo de quién, chicos? José Pardo es hijo de quién. José Pardo es hijo de quién, chicos. De Manuel Pardo, muy bien. Y Manuel Pardo es, pues, es, muchachos, el gran líder, ¿no? Del partido civil, ¿no? El gran, el gran fundador del partido civil es Manuel Pardo, ¿no? Bien, chicos. Y Manuel Pardo, pues, muchachos, ¿no? Bueno, había fallecido por los pierolistas, ¿no? Según lo que se indicaba, ¿no? Ahora, José Pardo Barrera, muchachos, José Pardo Barrera va a entrar a gobernar y yo te dije hace un ratito, ¿cuál era el gran proyecto del Partido Civil? La educación, ¿verdad? La educación. Por eso es que José Pardo Barrera va a reformar el sistema educativo. Por ejemplo, se le va a dar primaria completa ya a todas las personas, ¿no? Obligatoria, ¿no? ¿No? Gratuita y obligatoria. Y además también, aquí en el gobierno de José Pardo Barrera, se va a tener a la primera mujer que ingrese a estudiar a la universidad. Cosa importante, ¿no? No se había visto, ¿no? Bien, ahora la reforma educativa con el pasar del tiempo va a agarrar y va a permitir el ingreso también de hijos de obreros de clase media. Y pues los grandes aristócratas, las grandes familias, no van a ver eso bien, ¿no? No van a ver que su hijo, dueño de la fábrica, estudie pues con el hijo del obrero, ¿no? Por eso es que luego lo sacan de la Universidad de San Marcos. San Marcos deja de ser una universidad aristócrata. Y ahí, curiosamente, en el 17 se crea la Católica, ¿no? Que es donde van a estar, pues, la gente con recursos, ¿no? Ujú. Chicos, ahí está. Sí, la Católica se funda en el año 1917, chicos. 1917, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Ahora, el gobierno de José Pardo Barrera, aquí se tiene, chicos, la primera huelga por 8 horas. El sindicato es el sindicato de panaderos. Bien, los panaderos se van a unir, los panaderos para poder, en este caso, determinar, ¿no? El tema, muchachos, de las 8 horas, ¿no?
Profe, ¿cómo que panaderos? Yo la verdad es que ahora no veo panaderos. Claro, porque ustedes son de la época de las panaderías, pues, ¿no? Ustedes en cada esquina encuentran una panadería, ¿no? ¿No? Pero antes los panaderos te dejaban el pan a la puerta de tu casa, pues, ¿no? No sé si todavía habrás visto eso, ¿no? Algunos, ¿no? Claro, pero antes te lo dejaban y no había problema, pues, ¿no? O sea, te lo dejaban y listo, ¿no? Ahora no, pues ahora imagínate que te dejen el pan en la puerta de tu casa, será porque cuando te levantes ya no hay nada, ¿no? Se lo llevan, pues, ¿verdad? Es que, chicos, recuerden que antes Lima era chiquita, pues, ¿no? Uy, no sabría decirte cuánto valía el pan ahí, pues, chicos, tampoco estoy. Ese es un dato bien, 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 bien complicado, ¿no? Bien, chicos, ahora, el tema es el siguiente, ¿no? El tema es el siguiente, ¿no? Los panaderos, mm, los panaderos mencionan, pues, que su jornada laboral es muy larga, ¿no? Claro, porque tú dirás, "Pero solamente entregan pan, ¿no? Solamente entregan pan." Pero, chicos, o sea, que el pan, o sea, el panadero agarra y ya y por arte de magia, en la noche, en la madrugada, aparece el pan ya en su horno. O sea, ¿tú crees que? No, pues chicos, obviamente que el pan se tiene que elaborar, se tiene que ir a comprar los materiales, tienen que prepararlos, tienen que hornearlos y luego de eso repartirlos. O sea, es una jornada larga que comenzaba en las madrugadas, ¿no? Y terminaba todo el día, ¿no? Se demoraban 10, ¿no? 10, 12 horas al día, ¿no? Jornadas largas, ¿no? Claro, a veces Samantha dice, si lo entregan a las 5, ¿a qué hora lo preparan? Claro, pues toda la madrugada se les va, ¿no? Bien, ahora, todavía, por ejemplo, antes también se consumía pan por las tardes, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, por eso es que los panaderos, se llama Estrella del Perú, el sindicato de panaderos, empieza a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a, a organizarnos, ¿no? Para las 8 horas laborales, ¿no? Bien, chicos. Claro, y lo justo, ¿no? Si había un tiempo adicional a ello, lo justo era pues que se le pague, ¿no? Que se pague algo adicional, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Ahí está. Ahora, por ahí me preguntaron, Leonel creo me preguntó por el proyecto Manzanilla. El proyecto Manzanilla es un proyecto que se propone en el Congreso, Leonel, el cual tenía ciertas reivindicaciones al obrero, ¿no? O sea, el objetivo era darle al obrero algunos beneficios para evitar, pues, las huelgas, ¿no? Para evitar conflicto con ellos, ¿no? Y eso tenía un sentido, ¿no? Pero al fin y al cabo, chicos, no se llegó a aprobar, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien. Bien, chicos. Luego, de esta manera, muchachos, entra pues Augusto B. Leguía. Leguía tiene dos periodos. Uno cuando es parte del Partido Civil y otro cuando ya rompe con el Partido Civil, ¿no? Aquí todavía es parte del Partido Civil. No te preocupes, Leonel, tenemos que apoyarnos, hijo. Ahora, en el gobierno de Guía, muchachos, en el gobierno de Guía, ¿no? Se aprueba, por ejemplo, la ley de accidentes de trabajo, una ley que beneficia, pues, ¿no? Habían fábricas donde si, por ejemplo, si tú te accidentabas, ¿no? Tú tenías que correr con tus gastos, ¿no? La empresa no te cobraba absolutamente nada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo el día de hoy agarro y estoy enseñando, ¿no? en Savia y, por ejemplo, sufro un accidente? ¿Qué pasa? Sufro un accidente, ¿no?
Claro, pues muchachos, obviamente que va a haber un seguro, pues, ¿no? Ahí me van a atender seguramente, ¿no? Ujú, claro. Sí, en su primer gobierno sí, Nicole. Sí, en segundo rompe. Aunque no era tampoco, o sea, él fue el candidato del Partido Civil, pero no es que como que el Partido Civil lo respaldaba al 100% tampoco, ¿ah? Porque él era de provincia, no era de Lima. Bien, también se firma el tratado Polo Bustamante con Bolivia, el cual sella pues el tratado, ¿no? El tramo fronterizo. Se firma el tratado también con Brasil, Velar de Río Branco. Leguía era fanático de alguien. ¿Quién era? Leguía era hincha de quién, chicos. Leguía era hincha de quién, chicos. Leguía era hincha de Cáceres, pues claro, Leguía era hincha de Cáceres. Entonces Leguía, muchachos, como fanático de Cáceres, le va a dar cierto reconocimiento a Cáceres y esto va a generar este malestar, ¿no? ¿Por qué? Porque el partido civil, ¿no? El partido, el partido civil no lo va a tomar a bien, sobre todo el demócrata, ¿no? El demócrata lo va a tomar peor todavía, ¿no? Ujú. Bien, chicos, ahí está, ¿no? Y por eso es que los demócratas le quisieron dar un golpe de estado a Leguía, ¿no? En el famoso día, el día del no firmo, ¿no? Lo capturaron, quisieron tomar el control, ¿no? Y Leguía dijo no, ¿no? No aceptó, no renunció, ¿no? Entonces, por esa razón, chicos, es de que el gobierno de Leguía continuó, ¿no? Ujú, bien, bien, chicos. También está como el incidente de la corona, ¿no? Donde se había, pues, en el gobierno de de Pardo, perdón, se había aprobado algo conocido como la cripta de los héroes, ¿no? La cripta de los héroes. Y, y en la cripta de los héroes, que era un panteón para poder honrar, ¿no? A los caídos en la guerra con Chile, Chile nos mandó una corona, ¿eh? De regalo. La cosa es que Perú no lo tomó bien, ¿no? No lo tomó bien, lo tomó como una burla, pues, ¿no? Y el tema se puso tenso, ¿no? Entre Perú y Chile otra vez, ¿no? Bien, muchachos. Ujú, continuamos. Y bueno, luego de eso entra a gobernar Guillermo Billinghurst. Billinghurst, conocido, chicos, como el famoso Pan Grande, ¿no? El, algunos le dicen que es el primer populista del Perú, ¿no? Billinghurst, el Pan Grande, muchachos, era un gordito, bonachón, buena gente, chévere, ¿no? La gente le caía bien, era amigo del pueblo, ¿no? Era amigo de la gente. Bueno, los gorditos siempre son divertidos, ¿no? Son muy buena gente, ¿no? Ahí estamos ahí, ¿no? Ujú. Son graciosos, ¿no? Y chéveres, ¿no? Entonces, bueno, Billinghurst bajaba al llano, ¿no? Con la gente, ¿no? Y le daba pues a la gente lo que la gente quería escuchar, ¿no? Por eso, mire este cartel, chicos, mire. Esto será el pan, ¿no? 5 soles, si sube Billinghurst. Esto será el pan, 20 soles, si sube Aspilla. O sea, la gente apoyaba a Billinghurst, pues no, la gente decía que con Billinghurst le iba a ir mejor, ¿no? Chicos, ¿quiénes son esta gente que está ahí internada? ¿Quiénes son ellos? ¿Es aristocracia? No, esa es la gente que... No, ese es obreros, son obreros, chicos. Son obreros, chicos. Mira la elegancia con la que antes se iba a trabajar, ¿no? Internados, al saco, corbata, camisita, las chicas vestido largo. Hoy día, esa era la moda de la época, chicos. Hoy día la moda, no sé, hoy día yo veo a mis chicos, obviamente no ustedes, pero yo veo a mis chicos, a los varones con el pantalón como si se fuese a caer, ¿no? Ya casi en la rodilla, ¿no? Profe, es la moda, me dice, ¿no? Bueno, enseñando el boxer, ¿no?
La moda ha involucionado, chicos. Involucionado, ¿no? Chicos, ¿ustedes cuántas veces al año, con sinceridad, se ponen terno? Chicos, chicos. Y chicas, ¿cuántas veces al año se ponen vestidos largos? No tengo terno, profe. Yo les cuento, chicos, de que el año pasado fue el quinceañero de mi hermana. Entonces yo estaba ahí en la puerta de la lista de invitados, ¿no? Y llegó unos muchachos con camisas afuera del pantalón, zapatillas blancas. Los regresé, pues chicos, los regresé. Si quieres entrar, ven bien vestido, si no, no, va de su casa, le dije, ¿no? Claro, pues chicos, obviamente, pues, ¿no? Esa es la moda de aquí, ¿no? O sea, es parte, yo creo yo, también de nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, pantalón rasgado, o sea, rasgado. Pero bueno, chicos, yo te cuento de que en el gobierno de Billinghurst, ¿no? O sea, en esta época era traje, traje. Si ustedes busquen, por ejemplo, busquen en internet, busquen la primera huelga, la huelga de textiles en ATE Vitarte, y te vas a dar cuenta que todos los que están reclamando sus derechos están internos. Ujú. Bien, chicos, ahí está. Y bueno, Billinghurst, muchachos, le va a reconocer las 8 horas laborales a los trabajadores del muelle de Dársena, ¿no? Ujú. Les va a reconocer las 8 horas laborales a los trabajadores del muelle de Dársena. Se les va a entregar, bien, son los primeros en gozar, pues, este, son los primeros en gozar de este derecho, ¿no? Importante. Pero ya la situación se ponía media tensa, ¿no? Ya la situación se ponía media tensa. Billinghurst estaba dándole demasiado al obrero. En el Congreso el Partido Civil lo veía mal, ¿no? Y Billinghurst va a intentar va a intentar cerrar el Congreso, no lo va a lograr y el Congreso lo va a vacar, ¿no? Lo va a cerrar. Lo va a sacar mediante bueno, se va aquí a levantar, ¿no? Oscar R. Benavides, ¿no? Oscar R. Benavides. Oscar R. Benavides tiene una particularidad, muchachos. ¿Cuál es la particularidad de Oscar R. Benavides? ¿Cuál es la particularidad de Oscar R. Benavides? No sé si sabían, chicos, pero Oscar R. Benavides cada vez que... Sí, muy bien, Antonella. Cada vez que él ha gobernado inicia una guerra mundial, chicos, ¿ah? Cosa curiosa. Él gobernó el 14 al 15, en el 14 inició la Primera Guerra Mundial y gobernó también del 15, perdón, del 33 al 39, y en el 39 inició la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, es una anécdota, ¿no? Recontra, recontra salado Dato curioso, ¿no? De Oscar R. Benavides. Bueno, en ese contexto, chicos, el Perú bueno, en el Perú va a iniciar la segunda, no, bueno, mejor dicho, en el mundo va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. No iba a decir en el Perú inició la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el mundo inicia la Primera Guerra Mundial. Obviamente Perú es espectador nada más, no va a pelear, obviamente, pero sí va a vender materia prima, pues, ¿no? Entonces, aquí ¿no? El Perú va a explotar materia prima en mayor medida, ¿no? ¿No? Y bueno, era lógico que el capital británico iba a estar concentrado pues en otros temas, ¿no? Porque estaba en la guerra y poco a poco va a ir cediendo paso, ¿no? al otro sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, la London, que era la que se encargaba de explotar pues los yacimientos de la Brea y Pariñas, ¿no? Va a cambiarse a la IPC, ¿no? La IPC es de capital norteamericana, ¿no? Poco a poco se va a ir viendo pues esa transición, ¿no? Esa transición de la dependencia del capital británico al capital norteamericano, ¿no?
La verdad es que Oscar R. Benavides gobierna muy poco nada más, ¿no? La idea era pues que el Partido Civil no pierda el poder. Y Oscar R. Benavides, muchachos, convoca a una reunión de partidos, ¿no? Como una convención de partidos, donde se reúnen las principales agrupaciones y van a elegir a José Pardo y Barrera como el presidente del Perú. Bien, José Pardo y Barrera va a vivir el desarrollo de de la Primera Guerra Mundial, además también la caída de la Primera Guerra Mundial, porque cuando la Primera Guerra Mundial finaliza, se va a ver afectado el Perú porque las exportaciones van a reducirse, ¿no? Y esto afecta económicamente al Perú. Además, también aquí, durante el gobierno de José Pardo y Barrera, se va a dar principalmente la ley de 8 horas laborales, ¿no? Ya lo aprueba a nivel nacional las 8 horas laborales a todos los trabajadores del Perú, ¿no? Todos los trabajadores del Perú van a tener pues las 8 horas laborables, ¿no? Bien, muchachos. Y como te mencioné, el gran artífice de estas 8 horas laborales es Víctor Raúl Ayala Torre, ¿no? Víctor Raúl Ayala Torre. Ahora, ¿qué más pasa, profe? José Pardo convoca elecciones y van a postular dos candidatos. Por un lado va a postular por un lado va a postular muchachos Leguía con un nuevo partido, con una nueva agrupación. Leguía representaba pues para muchos lados el, la, la esperanza de un cambio, otro populista Leguía. Y por otro lado participa también Aspía, que era el continuismo, ¿no? Era la continuidad de un gobierno ligado pues por, por la aristocracia, ¿no? Entonces así se va a dar el panorama, muchachos, y se van a convocar estas elecciones, las cuales van a obtener el triunfo Leguía. Leguía va a entrar a gobernar, pero Leguía entra a gobernar. Previamente a esto, Leguía tiene un problema, ¿no? Se están demorando demasiado en dar el veredicto del ganador de la guerra, perdón, del ganador de las elecciones. Que al fin y al cabo sí fue una guerra política igual, ¿ah? Entonces Leguía, para asegurar su triunfo, va a dar un golpe de Estado, ¿no? Va a dar un golpe de Estado, ¿no? Y ese golpe de Estado, pues ya la oposición y lo reconocen como presidente del Perú. Bien, bien, chicos. Ujú, ahí estamos. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, chicos, lo máximo. Bien, chicos. Y de esta manera comienza el famoso oncenio. Bien, chicos. Bien, chicos, el oncenio. Profe, ¿qué es el oncenio? El oncenio es el gobierno, ¿no? Por 11 años, bien, chicos. Este, va a gobernar Leguía, ¿no? Ahora, Leguía, profe, pero la Constitución decía que el presidente duraba solamente 4 años. ¿Qué va a hacer Leguía? Pues obviamente Leguía va a ¿qué? Leguía va a, Leguía, muchachos, va a cambiar la ley, ¿no? Va a poner una ley va a poner una ley, muchachos, un cambio de constitución. Va a aprobar la constitución de 1920, ¿no? Bien. Y después de eso va a haber ciertos cambios, ¿no? En el aspecto político, Leguía se va a reelegir en varias oportunidades, ¿no? Ahora, ¿por qué se va a reelegir en varias oportunidades? Porque Leguía va a aprobar algo conocido como las enmiendas constitucionales. ¿Qué son las enmiendas constitucionales? Son modificaciones a la propia ley, ¿no? A la propia ley que van a hacer posible que Leguía postule varias veces, ¿no? Y gane también, ¿no? O sea, Leguía es un gobierno autoritario, ¿no? Algunos mencionan que es una dictadura de carácter civil, ¿no? Por- Porque modifica la ley, porque tiene el apoyo ¿no? de la fuerza militar, ¿no? Porque no hay libertad de expresión, ¿no? Ujú. Y obviamente que Leguía es un gobierno autoritario, es un régimen autoritario, ¿no? Bien, eso es importante. Para Leguía entiende que hay un sector político que está creciendo y que ya tiene participación. ¿Quién es ese sector político, chicos?
Que antes no tenía participación, ahora sí la está teniendo. Ya puede ser obrero sí, pero principalmente, chicos, la clase media, ¿no? La clase media, ¿no, chicos? Claro. Ujú. La clase media ahora puede votar, ¿no? Es gente preparada, ¿no? Es gente que tiene es gente que tiene estudios, ¿no? Por eso es que puede votar, ¿no? Y Leguía se apega muy bien a la clase media, ¿no? Bien, ahí está, ¿no? L- El gobierno de Leguía es anticivilista, ¿no? Antipartido civil. Obviamente que el partido civil había generado, pues, el partido civil había generado, bueno, había gobernado durante mucho tiempo, ¿no? Durante 20 años, y esto había tenido consigo una, se había agotado el partido civil, ¿no? ¿Mm? Y Leguía lo aprovecha muy bien, lo culpa, responsabiliza de todo esto al partido civil, ¿no? Él dice que todo lo más negativo que pasa en el Perú es porque el partido civil tomó esas decisiones, ¿no? Ujú. Bien. Ahora, aquí, chicos, se aprovecha bastante el punto de las fechas, miren. En estas fechas, muchachos, del 19 al 30 se va a celebrar el centenario de la independencia del Perú, de la proclamación de la independencia, y también el centenario de la batalla de Junín y de Ayacucho. Y la guía le va a sacar mucho provecho a eso. O sea, porque este va a ser como una oportunidad de refundar la patria, ¿no? O no sé si te acordarás que Pedro Castillo hizo algo similar, ¿no? Pedro Castillo también dijo, no, yo soy un presidente provinciano, por primera vez que llega un presidente provinciano, vamos a refundar la patria, ¿no? Ese mensaje 100 años antes lo había hecho también Leguía, ¿no? Vamos a romper con con los grandes capitales, ¿no? Ese floro. Entonces, ese es el populismo, ¿no? Y Leguía le saca mucho provecho. Ustedes han vivido, palabra de maestro, dijo, palabra de maestro. Ustedes han vivido, ustedes han vivido, chicos, el bicentenario de la independencia. Ustedes lo han vivido. Pregunta, ¿ha sido una gran celebración del bicentenario? No, chicos, no fue una gran celebración. No, fue una celebración así nada más, ¿no? Y con la justa nada más, ¿no? Bueno, también estamos en pandemia, chicos, o sea que, que también tengamos en cuenta que juega en contra, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero la celebración, muchachos, del centenario fue una celebración grande, chicos, ¿ah? Bien, fue una celebración grande, chicos, ¿ah? Leguía le sacó muchísimo provecho, chicos, muchísimo provecho a la, a la, al, al centenario. Chicos, regálame 2 minutos, por favor, si fueras tan amable, 2 minutos.
Bien, chicos, bien, 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 chicos. Ahora sí, mil disculpas, mil disculpas. Muchísimas gracias por su tiempo. No te preocupes que te voy a recompensar estos minutitos que me he quedado, ¿ah? Bien, no te preocupes. Bien, chicos, volviendo al tema, Leguía le va a sacar muchísimo provecho, chicos, muchísimo provecho a la celebración del centenario de la independencia del Perú. ¿Ah? O sea, va a aprovechar ese discurso para decir de que el Perú es un país, se va a refundar, ¿no? Que va a iniciar un nuevo proceso en el Perú, ¿no? A todo eso le va a sacar provecho Leguía, ¿no? Ujú. Y Leguía, muchachos, Leguía va a comenzar, ¿no? Una nueva, un nuevo periodo, ¿no? Según lo que ellos mencionaban, ¿no? Lo que él mencionaba, chicos. Ahí está. En el aspecto económico, Leguía le va a sacar también provecho a que Estados Unidos se había consolidado ya como la potencia en el mundo, ¿no? Recuerden que la Primera Guerra Mundial hace que Estados Unidos esté golpeado, ¿no? O sea, Estados Unidos, el capital británico tiene muchos problemas en la Primera Guerra Mundial. Se bloquean los puertos con Alemania, ¿verdad? Inglaterra, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero, pero muchachos, el capital que va a reemplazar a Estados Unidos, perdón, a Inglaterra es Estados Unidos. Y una vez que termina la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se encuentra bien económicamente y la Gran Bretaña tiene problemas. Por esa razón es que inicia un periodo que seguramente en HU lo has visto que se llama la etapa de los locos años 20, ¿no? Los famosos locos años 20, ¿no? Que son los años en los cuales Estados Unidos aparentemente pues era el país de la gran bonanza, ¿no? De la gran, crea- del, de que todo lo que aparentemente, de que eh, todo lo que se invertía en Estados Unidos iba a traer consigo beneficios, ¿no? Bien. Ahora, por esa razón es que Leguía va a comenzar a tener va a comenzar a tener mucha cercanía con el modelo norteamericano y va a llegar bastantes impuestos, ¿no? Bastantes impuestos, ¿no? Una vez que lleguen los impuestos, ¿no? Perdón, los préstamos, bastantes préstamos van a llegar, ¿no? Una vez que lleguen los préstamos excesivos, Leguía con ese dinero que ingresa va a poder hacer obras, no va a poder mantener a la sociedad tranquila, ¿no? Pero hay un problema, Perú va a depender excesivamente de Estados Unidos. ¿Por qué eso va a ser un problema, chicos? ¿Por qué los préstamos excesivos de Estados Unidos se van a convertir en un problema? Chicos, ¿me escuchan? Claro, no, porque, claro, la situación se va a poner tensa cuando se dé el crack del 29, pues claro, el crack del 29. El crack del 29 va a golpear duramente a Estados Unidos y todo aquello y todas aquellas economías que dependían de Estados Unidos, ¿no? A todas aquellas economías que dependen de Estados Unidos se van a ver afectadas, pues, con el crack, ¿no? Y una de ellas es el Perú, ¿bien? Y una de ellas es el Perú, ¿bien, chicos? Bien, va a verse afectado, por eso es que el crack del 29 va a ser la razón también de la crisis externa en el gobierno de Leguía, la cual va a terminar con el gobierno, ¿no? La ampliación por 99 años del contrato Grace, el contrato Grace que era el contrato de los ferrocarriles, se quiere volver a modificar para que se prolongue más tiempo, ¿no? El Lago de París, que es posiblemente el contrato más nocivo para la soberanía del Perú, porque el Lago de París era un acuerdo firmado con la IPC en la cual, pues, en la cual se buscaba que el Perú exonere impuestos a la IPC, ¿no? Duro, duro, chicos, eso fue complicado. Y también la creación del Banco de Reserva, que no es lo mismo que el Banco Central de Reserva, son cosas diferentes, ¿bien? El Banco de Reserva, el Banco de Reserva, chicos, es todavía no tiene ahí en este momento no tiene tantas funciones como luego lo va a tener el BCRP, ¿no, chicos?
Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Ujú. Muy bien. Ujú. Bien, chicos. Continuamos. En el aspecto, muchachos, en el aspecto de obras, ¿no? Eh, el centenario de la independencia va a traer consigo pues una gran cantidad de obras, ¿no? Se va a construir, por ejemplo, se va a construir el Estadio Nacional, ¿no? Bueno, el primer, ¿no? El primer Estadio Nacional, ¿no? Que es el estadio que fue un campo, arcos y dos tribunas, que fue regalo de la colonia inglesa. También está la Plaza Manco Cápac, que fue regalo de Japón, el reloj universitario, que fue regalo de los alemanes. También también está, muchachos, el arco morisco, que es regalo español, que antes estaba en el ingreso de la avenida, lo que actualmente es la avenida Arequipa, ¿no? Ahora hay una réplica en el parque, en el Parque de la Amistad, ¿no? ¿No? También está, chicos, el Museo Italiano, ¿no? Etcétera, ¿no? Una gran cantidad de regalos que se hicieron durante el gobierno de Leguía, ¿no? O sea, lo utilizó muy bien utilizó, chicos, estos puntos, ¿no? Bien, muchachos, ahí está. Ujú. Bien. Mira, este es el desfile militar en el hipódromo Santa Beatriz. Santa Beatriz era un hipódromo, ¿no? Lo que al día de hoy es el campo de Marte. Y acá está, en el aspecto social, posiblemente una de las críticas más grandes al gobierno de Leguía, que es la ley de concreción vial. Miren, estos son obreros, chicos, es lo que te decía. Miren cómo trabajan los obreros. Trabajan con terno, chicos, trabajan con saco, con terno, ¿no? Ujú. Es la forma como ellos elaboraban, ¿no? Bien, ahora, muchachos, la ley de concreción vial es también llamada la mitad republicana. ¿Qué significa eso? Que según lo que se visualiza, ¿no? Durante 11 domingos, ¿no? 11 domingos al año, la gente estaba obligada a trabajar, los varones mayor de 18, de 21, perdón, tenían que trabajar, ¿no? En la construcción de carreteras, ¿no? Esa era la ley de concreción vial, ¿bien, chicos? Uy, no sé a quién se le escapó ahí un gacro, se le escapó, ¿no? Bien, chicos, ahí está. Ahora, esa fue la famosa mitad republicana, ¿no? En la mitad republicana, muchachos, en la mitad republicana hubo una gran molestia, ¿no? Había otra obra que también, perdón, otra ley que también se aprobó que se llamaba que se llamaba, chicos, la ley de vagancia, ¿no? No promovía la vagancia, sino por el contrario, a todas las manos de obra desocupada, ¿no? Se la agarraba para poder trabajar en las carreteras, ¿no? Bien. Se legalizó en las comunidades indígenas, eso es mediante la Constitución, ¿bien? Se modernizó también la vida urbana, principalmente en Lima, ¿no? Aquí, por ejemplo, se construyó la Plaza San Martín, ¿no? El Hotel Bolívar, se hizo se hizo también la Avenida Argentina, la Avenida Venezuela, ¿no? Todo eso se fue promoviendo, ¿no? Ujú. Bien, muchachos, ahí está. Entonces, Lima se modernizó bastante en el gobierno de Leguía, le sacó mucho provecho a ello. La Oficina de Asuntos Indígenas, ¿no? Le dijo al indígena que lo iba a supervisar, que lo iba a ver, ¿no? Esa es la Oficina de Asuntos Indígenas, ¿eh? Importante ello. Ahora, durante su gobierno de Leguía aparecen los partidos de masa, que son los dos grandes partidos, bueno, mm, no sé si grandes partidos, ¿ah? Al menos el APRA creo que sí. El APRA es el que va a tener mayor cantidad de presencia política. No se molesten mis amigos de izquierda, ¿eh? Pero o sea, la izquierda.
tiene fuerza en el Perú, pero el Perú no ha sido un país tanto de izquierda, ¿ah? No ha acumulado tanto con las ideas del socialismo. Sí, hay un sector que lo defiende, obviamente, ¿no? Pero no ha tenido tanta fuerza, ¿no? Mientras que sí estuvo muy cercana a la gente del APRA. Bien, estos partidos de masa van a formarse con ideología extranjera. Primero te hablo de Víctor Raúl. Víctor Raúl era opositor, obviamente, al gobierno de Leguía y Leguía, pues, lo persigue, ¿no? Por esa razón es que Víctor Raúl se refugia, pues, se refugia, chicos, en México. Es en México donde se va a empapar de todas las ideas de de la Revolución Mexicana, ¿no? Y pues va a establecer iba a establecer, pues, chicos, ¿no? El famoso APRA, ¿no? Su partido, ¿no? La Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿no? El APRA. Ujú. Bien, chicos, ahí está. Ahora, él tiene una obra llamada El antiimperialismo y el APRA, ¿no? Una obra importante, ¿no? Él era anti-Estados Unidos, consideraba que Estados Unidos tenía demasiada influencia en América Latina, ¿no? Era anti-Estados Unidos. Y Víctor Raúl, pues, mencionaba de que ese era, el camino era romper con, ¿no? Con el imperialismo yanqui, ¿no? El APRA, por ejemplo, como es de la Revolución Mexicana, tiene un fuerte acercamiento a la reforma agraria, ¿no? Ellos los traen acá, ¿no? Traen aquí. También querían que el canal de Panamá, ¿no? Se aperture para todos, ¿no? Que no Estados Unidos lo maneje, ¿no? Etcétera. Entonces, es ahí como nace el APRA, ¿no? El APRA, la fuerza aprista de Víctor Raúl. Más cercano a la izquierda, obviamente, todavía, pero el APRA no creía que la revolución la tenía que comandar la clase obrera. Para Víctor Raúl, el camino lo tenían que tener, ¿no? El camino lo tenía que tener la clase media. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué la clase media? ¿Por qué la clase media? Porque según allá en la torre, pues la clase media estaba preparada, ¿no? La clase media estaba preparada, la clase media había tenido pues educación, ¿no? Por eso que la clase media era una clase lista y propicia para poder gobernar, ¿no? Ujú. Bien, ahí está. Ujú. Por otro lado, muchachos, José Carlos Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui era más del socialismo ruso, ¿no? Más del socialismo soviético, ¿no? Este, Mariátegui, muchachos, mm, su obra son los siete ensayos de la interpretación de la realidad nacional, ¿no? ¿No? Él fue becado por Leguía, ¿no? A Mariátegui lo becan, se va a Europa, ¿no? Claro, Mariátegui no podía escribir, no podía, no podía caminar, ¿no? Él había sufrido de polio, ¿no? Entonces a Mariátegui lo mandan a Europa, ¿no? Donde él tiene una obra, por ejemplo, llamada Cartas de Italia, ¿no? Cartas de Italia. Bien, bien, Mariátegui creía que el obrero y el campesino eran quienes tenían que comandar pues la revolución, ¿no? Él creía eso, ¿no? Mariátegui menciona que, Mariátegui menciona que la clase media era peligrosa porque la clase media anhelaba ser clase alta, pues, ¿no? Por eso es de que era peligrosa, ¿no? Bien, chicos. Ujú. Bien, chicos. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, chicos, ahí está. Bien, muchachos. Ahora, todo eso, muchachos, trae consigo pues un panorama nuevo, ¿no? Un panorama nuevo, ¿no? Un panorama eh, de partidos que se van a movilizar, pero ¿cómo se distinguía la influencia más? ¿Cómo se distingue la influencia? Porque claro, porque ellos no, o sea,
Mariátegui era defensor, pues, de la revolución, ¿no? Entonces, dentro de la revolución, chicos, la revolución no fue un camino, pues, de dialogar, no fue un camino mediante el cual la gente se alzaba en armas, ¿no? Se alzaron en armas. Entonces, bajo esa figura, era no eran reacios, ¿no? El socialismo a decir de que el camino era, pues, mediante ese proceso, ¿no? Ese proceso revolucionario, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. La izquierda, la izquierda del APRA, o sea, perdón, el APRA en ese momento estaba más cercano a la izquierda, ¿no? Lo único que el APRA no comulgaba era con que el obrero, con la dictadura del proletariado, pues, ¿no? O sea, para Mariátegui sí, el proletariado tenía que llegar al poder, por eso es que ahí se ve la influencia. Ahora, bajo esa figura de que el obrero, perdón, que el burgués, ¿no? No iba a dejar de ser, no iba a querer dejar de ser burgués, así que el camino era, pues, ¿no? En la lucha armada, ¿no? Pero Víctor Raúl no creía tanto en el obrero, ¿no? Ujú. Él creía más en la clase media. Sí, claro, del Partido Socialista del Perú aparece pues la izquierda peruana, ¿no? Aparece ahí la izquierda, ¿no? Ujú. Ahora, recuerda que Víctor Raúl igual agarra armas, ¿ah? El APRA agarra armas igual. En la década del 30, el APRA agarra armas. Por eso se dañó la barbarie, ¿no? Pero, chicos, en el siglo XX no es que esté bien, ¿ah? No es que tampoco sea normal. Porque obviamente si el día de hoy yo te digo, vamos a levantarnos en armas, Miss Leticia estaría llamando pues ya a policía, ¿no? Porque obviamente ese no es el camino, ¿no? Pero, pero en el siglo XX la gente lo tomaba normal. El siglo XX es un siglo influenciado por la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, ¿no? Así como tú, bueno, yo por ejemplo, es- así por ejemplo, yo soy de la época de Dragon Ball, ¿no? Así como yo rellenaba mis figuritas de Dragon Ball, ¿no? En el siglo anterior, ¿no? En el siglo anterior, tenían álbumes tenían álbumes de la Revolución Cubana, ¿no? O sea, yo pegaba mis figuritas de Vegeta, ¿no? De Goku, ¿no? La gente de la década del siglo anterior pues, rellenaba su álbum de los fusilados de Che Guevara, pues, ¿no? Sea, la gente tenía eso, ¿no? La revolución se volvió una moda también, ¿no? Hoy día ya no, pues, ya no, ya. Hoy día ya no, porque obviamente lo que hizo Sendero, porque Sendero es una ala de la izquierda extremadamente radical, ¿no? Pero Sendero fue parte también, porque recuerda que es el Partido Comunista Sendero Luminoso, ¿no? Que nace también de ahí. Ojo, no te estoy diciendo que toda la izquierda sea así, ¿ah? Pero hubo un sector radical, ¿no? Que hace que el día de nosotros, cada vez que se hable de lucha armada y todo eso, le digamos gracias, pero ahí no va, ¿no? Bien, chicos. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, chicos, lo máximo. Bien. Me apuro porque ya va a acabar la hora, ¿ya? Siempre nos queda corto la hora, chicos, ¿ah? No sé por qué. Bien. Vamos, me he ido solamente 3 minutos, creo, chicos, ¿ah? Tampoco exageres, ¿ah? No me he ido media hora, ¿ah? Ya estás rajando en mí, ¿ah? Bien, chicos. No, pero yo me voy a quedar contigo 5 minutos más, chicos, ¿ah? No te preocupes. Bien. Ahora, pérdidas territoriales, muchachos, leguía pues firma el tratado Salomón Lozano, el cual se le cede pues el trapecio amazónico a Colombia, y también se firma el tratado Rada Figueroa, con el cual Arica se queda con Chile y Tacna vuelve al Perú, ¿no? Ahora, aquí hay algo importante, chicos. Ahora, aquí hay algo importante. Toda la gente dice, oye, profe, pero Leguía es el presidente que regaló, mutiló el Perú. Ya, es cierto que regaló territorio, cedió territorio, pero también es cierto, chicos, que ese territorio el Perú no tenía presencia, pues. O sea, la parte de la selva que le cedimos a Brasil
en el primer tratado, la parte que le cedimos a Colombia, esas partes, el Perú no tenía presencia, chicos. O sea, hay gente que te dice, no, Leguía regaló territorio. Sí, pues, pero es cierto eso, pero también es cierto de que Perú no tenía presencia. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente, cuando tú le preguntas a la gente, esa gente, mucha gente se quiso, o sea, mucha gente, por ejemplo, en el tema de Brasil, mucha gente hablaba portugués, se atendía en hospitales portugués de Brasil, estudiaba en colegios de Brasil. Después, por eso es que muchas poblaciones hicieron como si nada, porque nunca hubo presencia, nunca hubo presencia en el Estado, sobre todo en la selva. No, no lo justifico, Flavio, obviamente, pero a veces suena como que, ah, no, lo regaló porque se le dio la gana de regalarlo. Y tampoco es así, pues. A eso me refiero. O sea, no es que lo regaló porque, dijo, estoy aburrido, voy a regalarle el trapecio amazónico a Colombia. No, sino que en realidad el Perú ha tenido un problema que llevamos años sin resolver, que es la poca presencia del Estado en la selva. Es un problema que tenemos desde la época del virreinato. Es más, si tú lo quieres, hasta los incas, a la selva la tenían ahí, pero nunca la dominaron, ¿no? Muy bien, chicos. Bien. Ujú. Entonces, eso hace posible que Leguía, pues, ¿no? Se vea como un. Creo que ¿A qué te refieres, Flaya, con una decisión nacional y no personal? O sea, que no es. O sea, acá cuando. A ver, por ejemplo, el Tratado de Roda Figueroa, o también llamado Tratado de Lima, es una cosa muy concreta. Es una cosa muy concreta. Perú y Chile seguían en la disputa de la zona del sur, cosa que se había desgastado. Nunca se llegó a un acuerdo, así que vino a Estados Unidos, sentó a Perú, sentó a Chile y dijo, Tacna para Perú, Arica para Chile, y se acabó. Y el trapecio amazónico tiene que ver también con la presencia norteamericana, ¿no? Claro, pues de todas maneras es que no es popular ceder territorio, Flavia. No es popular ceder territorio, ¿no? Ujú. Es como, por ejemplo, el día de hoy, capaz, ¿no? Una comunidad amazónica, ¿no? Quiera irse con Brasil y nosotros digamos, no, ¿cómo es posible? No puede ser. ¿Cómo una comunidad peruana se va a ir con Brasil? Pero si tú ves a esa comunidad, no hay presente estatal, nunca había una obra ahí, han sido olvidados, o sea, no sé si me dejó entender. Ujú. O sea, hay mucho territorio del Perú, porque el Perú era más grande, obviamente, donde había muy poca presencia estatal, ¿no? Aunque con la zona de Colombia, sí había una comunidad que quería volver al Perú, que no estuvo de acuerdo con eso, que es la gente de Leticia. Leticia va a salir a reclamar que quería volver al Perú. Salía con su cartel que decía, Leticia es peruana. Ah, todos vuelven, dice Misa, todos vuelven. Leticia también quería volver. Pero no va a volver, chicos. Se va a quedar con Colombia. Ujú. Muy bien. Bien, chicos. Ahora, ¿cómo llegó a su fin el oncenio? El oncenio llegó a su fin con el crack del 29, que lo afectan. Estados Unidos ya no podía pagar los préstamos, ya no podía seguirle dando préstamos al Perú, caían las exportaciones, el que no haya préstamos generó desempleo, protestas sociales, las obras se paralizaron, la gente vivía mal, y Leguía, que tenía todo el tema de la facilidad, ¿no? Y la dependencia del capital norteamericano se va a ver golpeado, va a ganar perdón, va a perder popularidad y ante esto, pues chicos, ¿no? Le van a dar un golpe de Estado, ¿no? La oligarquía va a unirse junto con Sánchez Cerro, un militar, y le va a dar el golpe, ¿no? Bien, chicos, el golpe Ujú. de Estado en Arequipa.
Sánchez Cerro entra a gobernar, chicos, crea primero una junta militar, ¿bien? Crea una junta militar primero, una junta militar que tenía como objetivo convocar a elecciones, pero era raro, pues, ¿no? Porque él era el presidente de la junta militar, él quería postular y la junta militar iba a encargarse de contar los votos. O sea, una junta militar precedida por Sánchez Cerro iba a contar los votos de Sánchez Cerro que iba a candidatear. O sea, eso era completamente mal visto, pues, ¿no? Así que Sánchez Cerro renuncia, la junta militar va a estar bajo el control de Samanez Ocampo. Ahí, por ejemplo, se crea el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Se convocan elecciones y postulan dos candidatos. Sánchez Cerro con su, con su partido, la Unión Revolucionaria, y por el otro lado, Víctor Raúl Ayala Torre con el APRA, ¿no? Víctor Raúl va a ser derrotado, Sánchez Cerro gana, y Sánchez Cerro, muchachos, y Sánchez Cerro va a entrar a gobernar, ¿no? Pero Víctor Raúl no reconoce su triunfo, ¿no? Víctor Raúl dice que ha habido corrupción, Víctor Raúl dice estas elecciones no valen, así que Víctor Raúl agarra y menciona de que mm, menciona, chicos, de que el problema ha sido, pues, el problema ha sido la corrupción, ¿no? Así que eso es complicado, chicos, ¿ah? Porque si el líder no acepta su derrota, la población peor, pues, o sea, sus partidarios peor. Por eso es que el APRA, una vez que Víctor Raúl se nombra como presidente moral del Perú, la gente se le va con todo, pues, a Sánchez Cerro y comienza la sangría. Sánchez Cerro, molesto con eso, lanza la ley de emergencia, persiguiendo al APRA y persiguiendo al Partido Comunista. Cambia la constitución en el 33, se prolongan los años de elecciones. El presidente gobernaba, según la constitución de Leguía, 5 años. Con la constitución de Sánchez Cerro, el 33, gobierna 6 años. Llega la misión Kemmerer también, da un informe para poder mejorar la situación económica del Perú, que es, por ejemplo, la creación del Banco Central de Reserva del Perú. Bien, se da el año de la barbarie, donde los apristas toman el cuartel Donovan, las fuerzas del orden reaccionan y van con todo contra los apristas. El propio APRA tiene un libro, ¿ah? Los apristas tienen un libro en los cuales mencionan que fusilaron a 400 apristas, dice, ¿no? Bien. Ahí está. Y todo eso pues generó caos, ¿no? Sánchez Cerro se peleó con todo el mundo, chicos, ¿ah? Con los socialistas, con la oligarquía, con grupos militares, con la iglesia, porque dentro de la Constitución estaba el divorcio, se había aprobado el divorcio. Él decía, yo gobierno con mi gente. O sea, por eso lo acusaban de fascista Sánchez Cerro. Y bueno, tuvimos el problema con Leticia, ¿no? Leticia hizo problema, ¿no? Y bueno, Leticia quiso volver en realidad. Quiso volver como te estaba mencionando. Se llama el incidente de Leticia, ¿no? Este, entonces ahí, con todo esto, muchachos, la situación se puso tensa y Perú va a quererse enfrentar con Colombia, ¿no? ¿No? Va a quererse enfrentar con Colombia, muchachos, ¿no? Con Colombia. Y para eso, el famoso incidente de Leticia. Y Sánchez Cerro despide a los militares en el hipódromo de Santa Beatriz, el actual campo de Marte, y a Sánchez Cerro pues lo matan, ¿no? Le disparan, le culpan a Abelardo Mendoza Leiva, un aprista. Pero en realidad, chicos, a Sánchez Cerro le dispararon más personas. Dicen que tenía alrededor de 8 heridas de bala. 8 heridas de bala, pues bueno, no se sabe quién terminó generando eso, ¿no? Bien, chicos. Pero solamente se le culpó a la aprista, ¿no? Y esto fue raro, ¿ah? Porque o sea, es raro que tú vayas a hacer un atentado y tengas tu carnet de identificación, pues, ¿no? Es como que tú vayas, ¿no? Alondra vaya, ¿no? A hacer un atentado y todos digan, ¿no? Alondra, ¿no? Estudia en Sabia, virtual, ¿no? Sus padres son tal, ¿no? O sea, es raro, ¿no? Pero bueno, al final y al cabo eso fue lo que pasó. Muerto Sánchez Cerro entra a gobernar Óscar R. Benavides. Óscar R. Benavides por segunda vez entra a gobernar, supuestamente a gobernar solamente el tiempo que le faltaba solamente el tiempo que le faltaba a Sánchez Cerro. Sánchez Cerro había sido elegido con la Constitución del 20, o sea, tenía que gobernar solamente 5 años, del 31 al 36, o sea, le quedaban 3 años.
¿Qué va a pasar, muchachos? Pues que cuando convoca elecciones Óscar R. Benavides, el que gana es el candidato Eguiguren. Pero Eguiguren es cuestionado porque dicen de que llegó al poder, había ganado elecciones con el apoyo del APRA. Y el APRA estaba prohibido. Por esa razón es que simplemente no reconocieron a Eguiguren. Y con esto, muchachos, Óscar R. Benavides gobernó un tiempo más, ¿no? Bien, su lema, paz y concordia, se construyó la carretera panamericana, el Palacio de Justicia, dentro de sus obras, y bueno, aquí muchachos se va a dar el preámbulo a lo que viene a ser pues la Segunda Guerra Mundial, ¿bien, chicos? Bien, chicos, ¿todo claro hasta acá? Bien, chicos, lo máximo. Vayamos a las preguntas así rapidito nada más, muchachos, porque me pasé el tiempo, mil disculpas. Siempre me paso el tiempo con ustedes, no se preocupen que yo me quedo, ¿ah? Dice, vamos a hacer la mayoría de preguntas y luego de eso te dejo a ti y te las mando claveteadas con la misma noticia, ¿ya? Dice, durante el segundo gobierno de Nicolás de Piedra se consolidó la Alianza Democrática Civilista y se impulsó la reactivación económica mediante la diversificación de exportaciones. De acuerdo con lo mencionado, ¿cuál de las siguientes medidas caracterizó su gestión? Ujú. Eh, la A, dicen, a ver. Sí, ¿no? Impulsó la diversificación de exportaciones como el azúcar y el caucho, ¿no? Sí. Bien. No puede ser la B porque la B dice intervención directa del Estado y recuerda que las haciendas tenían dueños, ¿no? Dos, durante la República Aristocrática, la historia política del Perú se caracterizó por la continuidad de los gobiernos constitucionales formados por representantes del Partido Civil. Este periodo político se fortaleció por una evolución favorable de la economía mundial y por la capacidad de viabilizar su proyecto de modernización. Esto se vio favorecido por numerosos contratos y leyes facilitadas desde el legislativo. Todo ello gracias a que... Mm, claro, muy bien, es la E. La élite costeña tenía acceso a los medios económicos de crédito y comerciales, ¿no? Muy bien, chicos, excelente. Muy bien, ¿ah? Tres, respecto a la República Aristocrática, identifique la taxonomía correcta. Uno, las familias oligarcas consolidaron su poder gracias al dominio de las principales instituciones del país, verdadero. Los empresarios azucareros destacaron por impulsar transformaciones tecnológicas en la producción, verdadero. El Partido Civil llevó a la presidencia a representantes vinculados a la oligarquía azucarera, verdadero. Le llamaban los varones del azúcar, ¿ah? Los varones del azúcar. ¿Sabes dónde se reunían? En una institución llamada el Club Nacional y quedaba en el barrio más pituco de la época, pues. ¿Cuál era el barrio más pituco de la época, chicos? El barrio más pituco de la época era Girón de la Unión. Cuatro, la oligarquía permitió una amplia participación política. Falso, pues, ¿no? Esta es recontra falsa, ¿no? No permitió una amplia participación política, ¿no? Así que la clave sería la C, ¿no? Muy bien, siguiente. Durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía se produjeron importantes cambios políticos y sociales que marcaron la ruptura con el Partido Civil. A partir de ahí termina el valor de verdad. Ya, muy bien. Leguía buscó el apoyo del sector popular y de la clase media, verdadero, ¿no? Esto es verdadero. Se produjo el primer paro general, sí, verdadero, en 1911, verdadero. Este, la ley de accidente de trabajo otorgó beneficios a los empresarios, falso. Otorgó beneficio al obrero. El Tratado de Río Branco significó la cesión de territorios amazónicos en Brasil, verdadero. Así que la clave aquí sería la A, ¿no? La A. 5. El Estado peruano de fines del siglo XIX y comienzos del XX fue una maquinaria política al servicio de la minoría. La oligarquía vinculada al Partido Civil controlaba el aparato estatal, los principales recursos económicos y los mecanismos electorales. La participación popular fue limitada, mientras que el poder se mantuvo en manos de un reducido grupo de familias terratenientes y empresariales, ¿no? Bien, me parece que eso está claro, ¿no? La clave aquí es la B, ¿no? El control, ¿no? Porque te pregunta cómo la oligarquía tuvo el poder, ¿no? Con el control del Estado y la manipulación del sistema electoral, porque solamente votaban los que sabían leer y escribir, ¿no? 6. Durante el oncenio.
La economía peruana estuvo marcada por creciente influencia del capital extranjero, especialmente proveniente de Estados Unidos. Entre sus principales características destacan empleos e inversiones norteamericanas en el país, verdadero. Desplazamiento del capital norteamericano por el capital inglés, falso. Fue al revés, ¿no? El capital inglés fue desplazado por el capital norteamericano. El lado de París perjudicó al International Petroleum Company, falso. La favoreció. La nacionalización de las empresas extranjeras del Perú, falso. No, no nacionalizó nada, ¿no? Eso es Velasco. Así que la clave sería la A, ¿no? Solo uno. Muy bien. 7. El gobierno de Augusto B. Leguía, denominado la Patria Nueva, impulsó grandes obras públicas mediante... Ya, esta es la pregunta datera que vino en el examen de admisión, ¿no? En el último examen. Entregó la construcción de los puertos, de las carreteras y puertos a la Fredrik Snapcop. Bien, esto es verdadero. Reconoció a la CIA Portal peruana el monopolio del cemento, también es verdadero. ¿Denegó el servicio de correo? No, falso, no denegó el servicio de correo. ¿Celebró el centenario de la independencia de modo austero? Falso, pues, ¿no? Recontra falso, ¿no? El centenario de la independencia fue recontra positivo, ¿no? Con gran gasto, ¿no? Con grandes recursos. Así que la clave aquí es avión, ¿ya, chicos? Avión. 8. Durante el oncenio de Leguía, el gobierno buscó la modernización del país mediante empréstitos de Estados Unidos destinados en parte a la Organización de Lima y la creación de la infraestructura vial moderna. Dicho impulso al desarrollo urbano respondió principalmente a... Claro, muy bien. La conmemoración del centenario de la independencia, ¿no? Claro. Se aprovechó esa fecha, chicos, ¿ah? Se aprovechó mucho esa fecha. Bien, 9. Durante el gobierno de Miguel Sánchez Cerro, Luis Miguel Sánchez Cerro, se aplicaron diversas medidas políticas y se enfrentaron graves conflictos internos y externos. De los hechos más relevantes destaca el respaldo de la Unión Revolucionaria, la ley de emergencia, el receso de San Marcos, la revuelta aprista de Trujillo y el incidente Leticia. A partir de ello, se puede afirmar que dicho gobierno se caracterizó por, claro, es la B, ¿no? Mantener un régimen autoritario, represivo, de conflictos sociales, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. 10. Y aquí me quedo yo y te dejo las dos últimas para ti, ¿ya? Durante el tercer militarismo, los gobiernos Sánchez Cerro y Benavides impulsaron políticas autoritarias y una mayor intervención estatal en la economía. Estas medidas tuvieron como uno de sus propósitos, eh, mm, ante la crisis, ya, bueno, esta es la A, ¿no? La reactivación de la economía con la creación de la banca de fomento, que fue una obra hecha durante el tercer militarismo, chicos. Muy bien. Te dejo la 11 y la 12 para ti, chicos. Yo te mando las clavecitas, no te preocupes. Ha sido para mí un tremendo placer acompañarte el día de hoy. Cuídate muchísimo. ¿Por qué reniegan, chicos? Yo te mando las claves para que tú practiques, pues, hijo. O estás renegando porque acabó la clase. Seguramente es eso. Bien, chicos. Un fuerte abrazo, muchachos. Cuídense muchísimo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar. Hasta luego, Miss. Cuídense mucho. Que tengan una gran semana. Hasta luego, chicos.